Uh, uh. Sí, más o menos pues lo mismo. Que es un poco contar. ¿Hola? Sí. A ver, ¿cuál es la historia? Pues ahora Luis nos va a comentar un poquitín cómo va este rollo de chef. Entonces, bueno, ¿qué es lo que hemos querido ahora para estas charlas, tanto de la de ahora de marzo como la de abril? El objetivo, pues bueno, pues se trata de tocar pues herramientas como Chef, como Puppet, y el fin que tenemos es que queremos montar un taller. Entonces, por eso es decir, pues ¿por qué tratamos de elegir este formato? Pues bueno, pues vamos a intentar obtener lo suficiente como para pues que podáis tocar algo en casa, que se pueda manchar alguien las manos, y cuando ya pues tengamos unas y otras, pues cogeremos, nos juntaremos todos un día y pues la liaremos parda otra vez, pues como el último día prometimos, pues que lo íbamos a petar, evidentemente pues estamos en ello, y en la siguiente también vamos a hacer lo propio. Entonces, ¿qué es el objetivo? Pues se trata de que gente que más o menos se gana la vida con estas cosas nos cuente, nos dé una introducción, nos enseñe, y pues con eso ir a por un taller y un evento de todo un día. Es decir, al igual que está el rollo de los coding dojos y tal, pues vamos a hacer lo mismo nosotros, pero con infraestructura. Que va a ser algo interesante. Yo no lo he visto nunca, ni sé si va a salir bien, si va a salir mal, pero va a salir guay seguro. Entonces, bueno, pues Luis nos va a contar ahora el rollo de Chef, y luego al final, pues Juanje nos va a comentar un poquitín el rollo de cómo están utilizando esto también en un proyecto real. Es decir, que vamos a tener un poquitín pues las dos opciones, y yo creo que también que nos lo vamos a pasar bien. O sea que, pues ala, si alguien más tiene algo que decir. Os damos la bienvenida a las oficinas de Twenty y os recordamos que aquí hacemos DevOps y tenemos un equipo de DevOps en el que hacemos muchas cosas de Puppet y muchas cosas interesantes. O sea que si os interesa, ahí tenéis a Natalia para hablar cualquier cosa y un montón de folletos alrededor para que os intereséis por las ofertas que tenemos. Gracias. Bueno, pues lo que ha dicho Néstor, os voy a hablar un poco sobre Chef. Yo, bueno, soy Luis Bosque, trabajo en Visuality y, hombre, no es que me gane la vida con Chef, pero sí, si no usase Chef no me la estaría ganando. Entonces, posiblemente me voy a dejar bastantes cosas en el tintero porque Chef engloba un montonazo de cosas. Entonces, bueno, voy a intentar hablar de las cosas un poco más, de las, digamos, partes de Chef que son más usadas, o al menos las que yo uso más. Y bueno, y hacer también algún ejemplo con código real, con un par de instancias que tengo por ahí montadas. Y eso. Entonces, vale, ¿qué es Chef? Chef es lo mismo que DevOps. DevOps Kit de sysadmin, Chef Kit de sysadmin. Con Chef no necesitas saber nada de sistemas. Esto seguramente que los que soléis leer sobre el tema DevOps, sobre el tema Chef y sobre todo este tipo de cosas, algunas de esas frases las habréis visto en algún sitio. Bueno, en realidad no tiene mucho que ver con lo que la presentación, pero bueno, como es mi presentación, pues lo he metido porque me apetecía. Sí, me apetecía comentarlo. Entonces, teniendo en cuenta esto, decimos, ¿what? O sea, te quedas un poco, yo al menos en mi opinión te quedas un poco frío cuando lees este tipo de cosas. Entonces, en serio, ¿por qué te quedas frío con ese tipo de cosas? En mi opinión, DevOps engloba muchos temas, es más una filosofía que algo técnico, una forma de trabajo, digamos, podríamos llamarlo una metodología. Bueno, en realidad hay cientos de opiniones sobre esto, pero desde luego lo que no es un sustituto para, pues yo qué sé, para gente de sistemas, para gente de desarrollo. Y concretamente lo de Chef también, o sea, he oído pues gente diciendo que con Chef pues, no necesitas saber de infraestructura. Hay gente que dice, bueno, no, pues, no necesitamos gente de sistemas para montar una infraestructura. Eso es mentira. O sea, tú puedes montar una infraestructura con Chef, con Puppet o con Chef Engine o con lo que sea, que si metes configuraciones que no debes meter, o configuras una plataforma de una forma que no debes configurar, pues te vas a cargar la plataforma. O sea, y la cabeza que va a rodar es la tuya. Entonces, bueno, Chef y Puppet te dan una serie de facilidades para que la gestión de infraestructura sea un poco ágil,
pero en ningún caso es un sustituto de saber lo que estás haciendo, saber lo que estás montando o en qué máquina estás montando las cosas, ¿vale? Entonces, ahora en serio, ¿qué es Chef? Bueno, es una traducción un poco fea, la he cogido del wiki de Chef, de Opscode. The Chef es un framework de integración de sistemas hecho para proporcionar los beneficios de gestión de configuraciones a tu infraestructura. Bueno, la verdad es que esa frase es un poco... no te dice gran cosa. Pero bueno, básicamente sí, es un framework, es una serie de facilidades que te da para que tú puedas escribir tu configuración en base de código, digamos, en este caso código Ruby, y poder desplegar eso en un montón de máquinas, en una infraestructura completa, ¿vale? De forma que también no solo estés desplegando configuración, sino que puedas integrar todas las máquinas de esa plataforma. Entonces, ¿cómo lo hace? Pues lo hace de esa forma. O sea, tenemos en Chef, bueno, en realidad luego veremos que hay un modo que no necesita de servidor, que es Chef solo, pero bueno, luego hablaremos de él. Pero en principio lo que más se suele usar es un servidor, clientes y nodos. Básicamente el servidor, pues es, como suena, es un servidor que sirve para almacenar toda la información sobre todos los nodos y para comunicarse con los clientes. Luego tenemos los nodos, que son las máquinas en sí, podríamos llamarlo las máquinas en sí, y luego son los clientes, que digamos que es la parte de Chef, la parte activa, la parte que se comunica con el servidor y que gestiona los nodos. Normalmente, un cliente corre en un nodo, suele ser un cliente por nodo, aunque un cliente puede correr en varios nodos también, un mismo cliente. Luego veremos por qué. Vale, entonces no tiene mucha historia. Pues el cliente se conecta al servidor, recoge una serie de información y la aplica en el nodo, básicamente. Vale. ¿De qué está compuesto el servidor? Bueno, no nos vamos a meter en demasiado detalle en el tema del servidor. De hecho, no vamos a montar un servidor aquí porque eso podría ser un tostón. Tiraremos de servidor de Opscode, que hay una versión, digamos, hay un plan gratuito. Pero bueno, si quisiéramos montarlo o si queremos saber lo que hay por debajo, que también es interesante, aunque no lo vayamos a montar, pues es eso. Tenemos una API, que es una aplicación hecha en MER, un interfaz de usuario, que es otra aplicación hecha en MER, luego un indexador y el almacenamiento, ¿vale? El almacenamiento hoy por hoy está hecho en CouchDB, no sé, supongo que la mayoría lo conoceréis, y el indexador está compuesto de un Rabbit, que es un sistema de colas de MQP, con Chef Expander y Chef Solers. Chef Expander no es otra cosa más que un pedazo de código, digamos, una aplicación que lo que hace es escuchar en Rabbit y coger todos los datos que le vienen y pasárselos a Chef Soler para indexarlo. Todo esto es porque luego Chef nos va a dar la facilidad de buscar cosas pues dentro de la plataforma. Pues desde una máquina podríamos buscar pues otras máquinas, como luego veremos que tenemos un ejemplo. Podríamos buscar otras máquinas o máquinas que tengan ciertos atributos o que pertenezcan a ciertos roles, o incluso como administradores de la plataforma pues poder recuperar información rápidamente sobre toda la plataforma. Entonces, ¿qué es lo que indexa exactamente? Es todo lo que le llega a la API, que son operaciones de escritura, es decir, cada vez que se va a hacer una modificación en la plataforma, la API recibe esa petición. Cuando ve que es una modificación, se lo pasa a Rabbit y le dice, oye, va a haber una modificación en la plataforma, entonces quiero que lo indexes, para que luego cuando se vaya a buscar sea fácil y rápido. Aquí hay un pequeño esquema. Todos los esquemas, bueno, luego lo pongo, pero todos los esquemas están en el wiki de Opscode, entonces podéis buscarlos y por supuesto habrá explicaciones bastante más profundas que las mías, posiblemente. Entonces básicamente es eso, tenemos en el centro el servidor con la API. El servidor le manda las informaciones sobre nodos nuevos, sobre atributos nuevos, o sea, todo lo nuevo a Rabbit. Bueno, esto tampoco es sí. Pero bueno, aquí en medio ahí está el expander, que es el que se encarga de coger esa información y mandársela a Chef Soler.
Es que cambiaron el nombre. En la versión 0.10 creo que cambiaron los nombres de la parte de indexador y todo eso. Y luego por debajo tenemos el interfaz de usuario, que no deja de ser un cliente. Es un cliente más que se conecta a la API, solo que nos proporciona una interfaz gráfica, bueno, pues para ver las cosas un poco mejor y para administrar la plataforma. No en demasiada profundidad porque es bastante limitado, pero bueno, es un cliente. Y luego Knife, que también hablaremos de él, que es una herramienta para administrar toda la plataforma por línea de comandos. Es una herramienta hecha en Ruby que, bueno, pues que hace peticiones a la API y con eso podemos hacer cambios a la plataforma, recuperar información, es decir, todo lo que se puede hacer en la plataforma lo podemos hacer con Knife. Que no al revés, por ejemplo, con el servidor, con el interfaz de usuario, no se puede hacer cualquier cosa, con Knife sí. Y luego están los clientes, que son los que corren en cada nodo. Corren en cada nodo cada cierto tiempo, recuperan información sobre lo que debe tener ese nodo y lo aplican al nodo. Bueno, el cliente, pues un poco lo he comentado ya, pero bueno, se autentica contra la API, el cliente es el que se encarga de, pues eso, de hacer toda la parte de autenticación, luego veremos cómo funciona la autenticación. Compila todos los cookbooks, que luego hablaremos también de ellos. El cookbook simplemente es una compilación de recetas, de tareas, podríamos llamarlo de 1000 formas, bueno, de una serie de tareas que queremos ejecutar en el servidor básicamente. Y los agrupamos por cookbooks, por libros de recetas. Entonces, el cliente coge esos cookbooks, los baja y los compila y los ejecuta. Luego, lo que decía antes, que un mismo cliente puede correr en varios nodos, por decirlo de alguna forma, pero no al revés. O sea, un nodo no puede tener varios clientes. Luego el cliente puede correr como demonio, que con las opciones interval y spray, que es, bueno, pues el intervalo de ejecución, pues se pone, por ejemplo, a 30 minutos, que es el de por defecto, el spray es un pequeño tiempo de aleatorio para que si todas las máquinas, digamos, están configuradas para que se ejecute al mismo tiempo, pues que no haya, no sé cómo se dice en inglés, el efecto estampida o no me acuerdo cómo era. Pero bueno, esto se puede ejecutar también como un cliente a mano, es decir, podemos entrar a la máquina, ejecutar el cliente de Chef y va a funcionar exactamente igual. O incluso ponerlo en el cron y que se ejecute cada X tiempo. En cuyo caso tenemos difícil lo de prevenirlo, el efecto estampida, no sé que en cada máquina nos preocupemos de ponerlo en un tiempo diferente. Pero bueno. Bueno, los nodos, pues es lo que he dicho antes, representan a máquina, solo puede tener un cliente. Y llegamos a la parte de autenticación y autorización. Básicamente, funciona de la siguiente forma. Nosotros tenemos el servidor y tenemos el servidor, entonces queremos añadir una máquina a la plataforma de Chef. En principio esa máquina no tiene nada, no tiene autorización ni autenticación para trabajar con ese servidor. ¿Qué es lo que hacemos? Hay una cosa que se llama el validation.pm, que es una clave, RSA, y que lo que hacemos es copiarla a la máquina que queremos introducir en la plataforma. Entonces, cuando ejecutamos por primera vez el cliente de Chef en esa máquina, se comunica con el servidor, ve que esa máquina no tiene su propio certificado, su propia clave, perdón, y entonces intenta crear un nuevo cliente específico para esa máquina. Eso lo hace gracias a validation.pm, porque es una clave que nos proporciona, o sea, cuando creamos la plataforma, luego lo veremos también, nos dan esa clave y nos dicen no la pierdas porque si no está escrito luego la puedes regenerar, pero bueno, la necesitas. Entonces, gracias a esa clave vamos a poder añadir nuevos nodos, nuevos clientes al servidor de Chef. Entonces, la primera vez que ejecutamos el cliente de Chef, usa validation.pm, le dice a Chef que cree un nuevo cliente para esa máquina, lo crea y las siguientes peticiones ya son con el nuevo cliente. Y en ese momento el validation.pm lo podemos eliminar de la máquina. ¿Vale? Si tenéis alguna duda en cualquier momento, paradme, ¿vale? O si hablo rápido, que no sé. O si digo tonterías. Bueno, todas las peticiones son contra la API, es decir, la API es la parte central de la plataforma
todo funciona contra la API, incluso lo que he dicho antes, el interfaz web, también funciona, o sea, no tiene un almacenamiento aparte o no hace peticiones al almacenamiento, no. O sea, hace peticiones siempre a la API. O sea, el servidor API es básicamente el núcleo de todo esto. Y la parte de autenticación funciona de la siguiente forma. El cliente de Chef añade una serie de cabeceras, pues como el usuario, el contenido de la petición y no me la sé de memoria, pero bueno, si queréis saber exactamente cuál es lo podéis mirar en el wiki. Las firma con su clave. El servidor, cuando se comunica, el servidor comprueba que ese cliente que ha firmado esas cabeceras, pues tiene permisos para realizar la operación, porque el servidor lo conoce, ¿vale? Y bueno, esto está en otro orden, pero bueno. Es eso, la clave pública. Cuando tú creas un nuevo cliente, la clave pública se queda en el servidor y la clave privada pues la bajas al cliente. O te la bajas en tu máquina en caso de que sea un cliente para administrar la plataforma con Knife o con lo que sea, ¿vale? Y bueno, lo que decía antes, las claves son RSA en formato SSLP. Posibles problemas que los que hayáis trabajado con Chef seguramente os habréis encontrado. Y bueno, yo me he encontrado excepto con uno, con los demás me he encontrado siempre y con otros tantos que no aparecen ahí. Pero bueno, los más comunes, cuando tú te comunicas con el servidor y te da un error de autenticación, pues lo más común es que el client pen que tienes sea incorrecto, por la razón que sea. Pues yo que sé, has borrado el cliente sin querer y tienes un cliente pen antiguo. En realidad, si lo piensas, parece una tontería, pero pasa. O lo más típico es eso, que hayas cambiado esto me ha pasado a mí varias veces, hasta que me empecé a dar cuenta. Y pues que hayas cambiado el hostname de tu máquina, de tu cliente, y hayas intentado correr o sea, que hayas corrido previamente el cliente en esa máquina, se haya registrado en ese video Chef y que luego hayas cambiado el hostname. Por defecto el nodo que se registra tiene el nombre de la máquina, aunque se puede forzar en la configuración, pero por defecto tiene el nombre de la máquina. Entonces, si la siguiente vez te vas a comunicar con una clave que el servidor de Chef sabe que es para un nodo con otro nombre, pues te va a dar un error de autenticación. Y luego, pues el reloj del sistema, si el reloj del sistema entre el servidor y el nodo difieren más de 15 minutos. A mí no me ha pasado nunca, pero sí. Vale. Iba a decir que lo había leído por ahí, pero si hay casos, mejor aún. ¿Sí? Bueno saberlo. Bueno, pues ahí está. Ocurre. Vale. En cuanto a las versiones, no he hablado de eso, pero la parte de servidor, Opscode proporciona 3 versiones. Una es la del Hosted Chef, que es, digamos, yo creo que es es una plataforma compartida de Chef. Entonces tiene varios planes de precios. Pues tienes el que vamos a usar nosotros, que es el gratuito, que te permiten tener 5 nodos. Y luego hay otras que no sé de cuánto, no sé cuánto se paga, la verdad. Tiene una versión que llaman Private Chef, que imagino que será un servidor dedicado con tu chef, pero no lo sé. Y luego la versión open source, que es en realidad con la versión open source en la que tenéis que fijaros más en la parte que hemos comentado antes de qué compone el servidor chef. El Rabbit, el CouchDB, todo eso. Entonces, la autenticación y la autorización difiere un poco para un tipo de servidor u otro. Para la versión open source tenemos clientes no administradores, administradores y el validator, que es el cliente que se encarga de eso, o sea, que está asociado con el validation pen y que se encarga de crear clientes para otros nodos, básicamente. Pero, por ejemplo, la versión hosted tiene una matriz completa de permisos, tiene un montón de cosas. Tienen actores, grupos, objetos, tipos de objetos, no sé muy bien qué es cada cosa, pero tiene una matriz enorme en la que tienes varios permisos de lectura, de escritura, de actualización, de delete, o sea, tienes un montón de permisos que puedes cambiar, pues, ciertos clientes que puedan hacer ciertas operaciones sobre ciertos tipos de objetos y, bueno, todo ese tipo de cosas. Backups, ya que estamos hablando todavía de servidor. Backups cuando tienes la versión open source. Cuando no la tienes, la verdad es que no me para pensarlo. Imagino que ellos están obligados a hacer backups. Pero bueno. Bueno, por supuesto, el primer punto de backup es tener todo tu código en un repositorio.
O sea, se puede trabajar directamente con el servidor de Chef, puedes mandarle tú las configuraciones y se guarda en el servidor de Chef, pero si el servidor de Chef falla, pues nadie te garantiza que todos los cookbooks que has metido, los roles, los atributos, todo lo que has metido, pues lo puedas recuperar. Entonces lo mejor es que todo lo que hagáis sea en vuestro repositorio de código y a partir de ahí pues subáis ciertas cosas al servidor de Chef. Es más, yo no he visto, pero el otro día leyendo un poco, vi que en Knife, creo, había una historia que te decía, si hacías un cambio en tu repositorio de Git e intentabas subir un cookbook, por ejemplo, cambiado al servidor, él te avisaba de que tu repositorio de Git, o sea, que no habías comiteado el cambio que estabas intentando subir, para que no tuvieras ese problema de he subido algo, un cookbook que he cambiado, pero no lo he comitado a repo, y que acabes teniendo pues unas versiones diferentes en el servidor funcionando en tus máquinas y no que tienes en el repo. Pero bueno, eso lo leí, pero no estoy seguro ni de cómo funciona ni nada, voy a querer un poco más sobre el tema. Bueno, por supuesto un backup de CaosDB. Si hacemos un backup de CaosDB tenemos todos los datos. En CaosDB se guarda todo. O sea, se guarda los nodos, los cookbooks, los entornos, los roles, se guarda absolutamente todo. Entonces, teniendo un backup completo de eso, podríamos tirar. Y en los índices se pueden regenerar a partir de lo que tenemos. O sea, si tuviéramos que recuperar un CaosDB en una plataforma nueva, se puede regenerar todos los índices a partir de la base de datos. Y luego, pues si no queremos, por ejemplo, tirar de backup de CaosDB o se trata de un host de Chef o algo así, pues podemos, por ejemplo, mantener nuestro backup de nodos y clientes, por ejemplo, con Knife o con la API de código. Por ejemplo, con ese Knife node list, con -fj, nos devolvería toda la lista de nodos en JSON, que en realidad es lo que nos interesa en JSON. Digo lo de JSON porque, claro, en el repositorio de Chef están los cookbooks, está todo eso, pero los nodos no están ahí. O sea, los nodos se configuran en tiempo real. Supongo que habrá gente que mantenga sus nodos en el repositorio, pero no conozco a nadie. Bueno, y luego tenemos Chef solo, que es lo que os comentaba antes, que es la forma de tener Chef sin tener un servidor. O sea, hay casos en los que, por ejemplo, una empresa muy pequeñita que acaba de nacer y no quiere liarse porque no tiene los conocimientos suficientes o por lo que sea, no quieren liarse con un servidor o no necesita, pues tenemos Chef solo. Que básicamente lo que hace es coger o sea, tenemos la posibilidad de ejecutar nuestros cookbooks en las máquinas, pues sin necesidad de comunicarnos con el servidor. Entonces simplemente le pasamos un run list, digamos, la lista de cookbooks y de recetas que queremos ejecutar en el servidor y él las ejecuta. No tiene más historia. ¿Qué ocurre? Que al no tener un punto intermedio, pues no disponemos de muchas facilidades que son súper interesantes en según qué casos. Pues no tenemos soporte de entornos, al menos no de momento. No tenemos búsquedas porque las búsquedas las proporciona el Soler. No tenemos atributos persistentes. No tenemos autenticación y autorización. Entonces, por ejemplo, en donde más se echa de menos, por ejemplo, es cuando tú quieres tener un mooning o cualquier servidor de monitorización y en ese servidor de monitorización quieres cargar todos los nodos que tienes en la plataforma. La cosa se complica, porque teniendo un servidor tú puedes preguntarle al servidor cuántos nodos tengo en mi plataforma y dame sus IPs y las puedes configurar. Pero sin tener un punto en el que se guarden las máquinas, los atributos y todo este tipo de cosas, pues la cosa se complica un poco más. Y bueno, y lo que decía antes, simplemente tenemos que pasar un run list de decir qué cookbooks queremos cargar en la máquina. Luego veremos también un ejemplillo muy pequeñín. Bueno, el repositorio, lo que decía antes. El repositorio es más una formalidad, por decirlo de alguna forma. O algo que nos facilita el tener todo ordenado y el poder ver pues a simple vista de lo que creemos que hay en nuestro servidor cargado. Entonces, bueno, hay unas plantillas por ahí en el GitHub de Oscode. Tiene un repositorio que es Chef Cookbook, creo que es, que te los puedes bajar y te sirve de plantilla para empezar con tu propio repositorio. Y básicamente tiene esas carpetas. Tiene la carpeta config en la que metemos algo de configuración de Rake, porque Chef también nos proporciona una serie de tareas Rake para instalar todos los Kubus en la plataforma o cosas así. La carpeta Kubus, que es donde está la chicha, es donde están
todos los cookbooks y las recetas, los databags, que son, pues como el nombre indica, son como bolsas de datos. Pues por ejemplo, si queremos tener una serie de usuarios disponibles para toda la plataforma, podemos crear databags con los usuarios, sus emails o lo que sea. Los roles, que es fundamental. Certificados, que en realidad es también la formalidad. Si queremos distribuir certificados para nuestra plataforma, los podemos meter ahí, pero eso tampoco nos garantiza que eso se distribuya. En realidad, ahí guardamos los certificados, pero luego a la hora de la verdad, cuando queremos subirlos a un servidor Apache o Nginx o lo que sea, tenemos que copiarlos a mano a la receta en cuestión o a donde sea. O sea, que yo sepa, la carpeta de certificados es un contenedor que nosotros tenemos ahí para tener organizado. Y bueno, y luego los entornos, que aquí meteríamos, pues, si queremos tener una plataforma con varios entornos, producción, staging, desarrollo, lo que sea, lo podríamos tener aquí. Pero insisto, esto es, digamos, una facilidad para que tengamos las cosas ordenadas, no es una obligación, no tienes que tener un repositorio para que tu servidor de Chef funcione. Vale. Los cookbooks, ¿qué contienen? Bueno, pues contienen un montón de cosas. Atributos, recetas, atributos, recetas, plantillas, ficheros, metadata, bueno, un montón de cosas. Luego veremos un poco mejor qué es cada cosa. Por ejemplo, el metadata. El metadata es un archivo, podría llamarlo opcional, pero bueno, es opcional entre comillas. Es decir, el metadata tiene una serie de campos que algunos son informativos, como es el nombre, el mantenedor, la licencia, la descripción del cookbook, que bueno, pues si es para una cosa de andar por casa que solo nosotros vamos a ver, los podemos dejar como viene por defecto. Ahora, tiene otros campos que realmente son útiles, entre comillas, los llamo útiles porque no se me ha ocurrido otra palabra, que por ejemplo son el campo depends, con el que podemos hacer dependencias de cookbooks, y lo de útil lo digo porque eso sí que influye en el momento de correr un cliente. Cuando un cliente se baja un cookbook y lee metadata y ve que hay una dependencia, él automáticamente se baja esa dependencia. O sea, a diferencia de los campos informativos, que en realidad, pues es como dice, informativo, los útiles sí que pasan cosas en nuestra plataforma. Con la versión podemos tener varias versiones subidas al servidor también. La versión sería algo que no podríamos utilizar, por ejemplo, con Chef solo, no serviría de nada, pero con la versión de servidor, pues podemos tener varias versiones, perdón, varias versiones del cookbook en nuestro servidor. Entonces, luego en los roles podríamos llamar a unas versiones u otras, pues dependiendo en qué máquina se va a cargar esto. Los conflictos, pues también creo que no son muy activos, pero nos informan. Cuando se encuentra un conflicto, creo que no lo uso nunca, pero creo que dice, oye, cuidado. Bueno, las recetas. Pues las recetas es donde está todo el tema, básicamente. Pues las recetas es un conjunto, digamos, conjunto de cosas que queremos ejecutar en los servidores, básicamente. Entonces, en las recetas, pues tenemos una cosa que se llaman recursos, que es lo que nos proporciona Chef de serie. Pues tenemos templates, packages, execute, service, user, cron, que digamos que son bloques de Ruby que podemos pasarle atributos y en base a eso pasan cosas en las máquinas. Por ejemplo, si a un package le pasamos el nombre de un paquete, pues automáticamente cuando esa receta se ejecute en el servidor, o sea, en el cliente, perdón, pues se lo va a transformar al proveedor que sea. Si es una máquina con Ubuntu, lo va a transformar al proveedor de apt y lo va a instalar. Si es un proveedor de Red Hat, pues lo va a transformar me imagino, Cayum. Bueno, pues todo ese tipo de cosas. Con servicios, pues lo mismo. Si se encuentra un servicio con un nombre, lo va a intentar enganchar con un servicio de init de, por ejemplo, yo que sé, en Debian o en otras máquinas, pues con los proveedores. O sea, cada recurso puede tener varios proveedores dependiendo en qué plataforma estamos ejecutando eso. Entonces, claro, esto nos da muchísima versatilidad, porque podemos tener solo un recurso escrito en una receta y que funcione en varias máquinas, con diferentes plataformas. Aunque hay que tener cuidado con eso, no hay que fiarse demasiado. Y luego, esto es Ruby. Entonces podemos escribir todo el código Ruby que queramos. Hay que tener cuidado con una cosa. En una receta, luego lo veremos,
tenemos los recursos, que son bloques de Ruby, y luego entre medio de la receta podemos escribir todo el código Ruby que queramos. Eso no se ejecuta en la misma fase. Luego veremos también un esquema de fase de ejecución que nos dice que el código de Ruby, que no es un recurso, se ejecuta en una fase anterior a lo de los recursos. Y luego más adelante se agrupan todos los recursos en una especie de lista y se ejecutan, pero son fases diferentes. Esto ahora igual no tiene mucho sentido, pero lo tendrá. Si se hace un poco pesado me lo decís porque pasamos directamente a la demo. En la demo vamos a ver todo esto. Lo que pasa es que no tenía claro si entremezclarlo o si... Bueno. ¿Eh? Sí, lo que pasa es que aquí... Espera. Bueno, venga, vamos a empezar con demo. Y lo vamos intercalando. Así que si no esto se hace más pesado. Estamos recetas, atributos. Bueno, esto obviamente no se ve. ¿Así bien? Vale. Joder. Igual puedo... No sé si en el fondo lo veis. Igual puedo subir... Así igual mejor. De GitHub. No. A ver. SSH sí que tengo. O sea... Ah, desde ahí hacia afuera. ¿De? Vale. De todas maneras es que aquí lo que no tengo es ni ping. Vale. Vale, esto... Vale. Vale, entonces es... Ok. Em, ya tengo yo esto. Ah,
No, el punto guía falta. Gracias. Hay que estar preparado. Vale. Bueno, aquí tengo el repo. Yo ya me lo había bajado, obviamente. Y aquí tenemos los cookbooks, ¿vale? Entonces, por ejemplo, ahora mismo tenemos 4 cookbooks que los utilizaremos luego. Entonces, por ejemplo, vamos a ver pues el de Nginx. No se ve. Ay, si no quito. Colores que esa no me la sé. Set, veget. Igual a ver, aquí. ¿Así? Ah, perfecto. Estupendo, gracias. Vale, esto sería el cookbook de Nginx, ¿vale? Tiene una receta. Ahora, bueno, tiene 2 recetas. Esta sería la principal, por ejemplo. Básicamente, gracias. Básicamente tiene 2 recursos. El recurso package, que en este caso tenemos en Nginx, y el recurso service. Entonces simplemente a package le pasamos en Nginx y ya está. Esto cuando se ejecute en la máquina, lo que va a ver qué tipo de máquina es, en este caso será una Ubuntu, y intentará instalar ese paquete pues con el sistema de paquetería que tenga esa máquina, que en este caso será PT. ¿Vale? Y una vez que está eso instalado, tenemos el recurso service, que lo vamos a hacer lo usamos para definir servicios que hay en esa máquina instalados. Y luego lo que le pasamos es qué tipo de operaciones soporta. Pues si soporta status, restart y reload, en este caso soporta los 3. Y en qué estado queremos que esté en esa máquina. Al action le podemos pasar todo lo que queramos. Bueno, todo lo que queramos no, perdón. Lo que nos proporciona el recurso de service, lo que tenemos varias opciones. Tenemos start, tenemos start, stop, restart, reload, enable. Bueno, tenemos varias opciones. Entonces, por ejemplo, start simplemente sería que cada vez que pase por ahí el cliente, que ejecute esta parte de la receta, buscará el servicio en Nginx y si no está corriendo lo arrancará, ¿vale? Y lo de supports, pues hace falta para que él sepa cómo hacer ciertas operaciones o cuáles puede hacer, cuáles no puede hacer. Por ejemplo, si le decimos que reinicie y le decimos que no soporta reinicio, sinceramente no sé qué es lo que pasará, no me ha pasado nunca. Pero no debe ser algo muy fluido. ¿Vale? Vale, tenemos las plantillas, que en este caso esta plantilla, vale. Tenemos las plantillas, que básicamente es cuando queremos escribir un fichero en la máquina, pues podemos utilizar o el recurso file, cookbook file, en caso de archivos que copiemos desde el repositorio, o el repositorio template. La diferencia es que con el recurso cookbook file vamos a copiar un fichero tal cual, y con el recurso plantilla lo que vamos a hacer es, bueno, subir una plantilla en la cual vamos a poder sustituir ciertos valores por lo que nos esté pasando la receta o por lo que esté definido en ese nodo como atributo. En este caso, creo que solo había una cosa aquí en la configuración de Nginx, que es eso, ¿vale? A la hora de incluir pues los virtual hosts, pues los ponemos un poco por estar más ordenados en sites enable, y lo que tenemos es el atributo directory dentro de Nginx, que lo podemos haber puesto a lo que queramos. No sé ahora mismo si esto tenemos, bueno, ahora lo veremos dónde está puesto. Básicamente va a ejecutar
esta plantilla, o sea, la va a copiar y va a sustituir, antes de copiarla, va a sustituirlo por los valores que le estamos diciendo ahí en formato ERB, ¿vale? De Ruby. En este caso, pues en Nginx Directory posiblemente será /etc/Nginx, lo sustituirá, lo copiará, ¿vale? Y ahí y aquí tenemos un fichero de atributos, ¿vale? En el fichero de atributos, bueno, podemos meter todos los atributos que queramos. Y esto es lo que iba a contar antes en realidad. Bueno, ahora lo contaré. Tenemos varios tipos de atributos, ahora lo veremos, que es importante saber diferenciarlos. Podemos poner atributos dentro de la carpeta atributos de un cookbook, podemos poner atributos de roles, podemos poner atributos de nodos, o sea, hay varios puntos desde los cuales podemos poner un atributo en una máquina, ¿vale? Entonces, en este caso, pues ya ponemos una serie de atributos por defecto en el cookbook. ¿Qué quiere decir? Que esos atributos, a no ser de que los sobreescribamos desde algún otro lugar, van a estar siempre presentes en esa máquina. Y por lo tanto vamos a poder utilizar para lo que queramos. En este caso, pues el último, el Nginx Directory, lo estamos utilizando en una plantilla. Pero los podríamos utilizar pues dentro de una receta, dentro de una plantilla, dentro del mismo atributo, o sea, del fichero de atributos podemos... de hecho aquí se está haciendo, pues podemos llamar a otros atributos que se han definido anteriormente o que están definidos en esa máquina por otros cookbooks o atributos persistentes o lo que sea, ¿vale? Entonces aquí definimos todos los atributos. Entonces, yo creo que una buena práctica es siempre que queramos instalar un software o una configuración en una máquina que va a tener, digamos, partes variables, que siempre pongamos los atributos digamos, de esas variables en el fichero de atributos del cookbook. Luego, si queremos que entre un rol u otro, o entre una máquina u otro, esos parámetros sean diferentes, pues ya nos preocuparemos de cargarlos pues en un rol o en un environment o donde sea. Pero que siempre, si vamos a hacer una llamada a un atributo desde un template, por ejemplo, que siempre esté en el fichero de atributos del mismo cookbook, ¿vale? Pues si no, nos encontraremos con errores. No nos daremos cuenta, nos confiaremos, un día crearemos una máquina con un rol, al rol se nos olvidará, por ejemplo, meterle los atributos que queremos y nos dará un error de ejecución. Sí, default es la forma de setear el atributo, digamos. Bueno, luego veremos que hay varias formas, pero esta es una de ellas, según el nivel de sobreescritura. Vale, eso. Y Node, si no estuviera, cogería default por defecto, entiendo. Node, si no estuviera, cogería... O sea, tienes Node Nginx version y arriba tienes default Nginx version. Si Node no está definido, o sea, Node puede sobreescribir default, pero por defecto ahora mismo, si Node no estuviera definido en ese punto, cogería default. No, Node hace referencia a la propia máquina. Claro, pero supongo que será una configuración que sobrescriba en particular la de la máquina, que la máquina tiene una versión distinta a la default. No, que entiendo que es así, pero que... No sé si te estoy entendiendo, pero bueno, en el caso de que la primera línea no estuviera, o sea, Node es la forma, con Node y los corchetes, es la forma de llamar a un atributo. Y default es la forma de setearlo. En el caso de que la primera línea no existiese, eso nos devolvería una cadena en blanco. Básicamente. O sea, podría ser que dependiendo del tipo de máquina y paquete, el sistema de paquetes que usemos, te lo instalen en diferentes versiones, en diferentes directorios. Eso, buena pregunta. Perdón, voy a reformular. Ese Nginx lo usa al hacer el package, al instalarlo. Lo usa en otra receta. Eso lo veremos luego. Vale. He querido, para poder mostrar tanto la forma de instalar con el package como la forma de compilar, por ejemplo, un paquete, o sea, un software en caso de que no tengamos paquete. Luego lo veremos que ese etc-Nginx lo utilizamos en la receta de compilación. Porque por defecto, por la compilación de Nginx, pues lo mete en user local nginx conf
Entonces eso utilizaremos para que podamos tener esa configuración linkada en otro sitio. Vale, o sea que se usa en varios sitios realmente. Ahí como vimos en el RB de la configuración del Ajá. Nginx.conf y también se puede usar en... Eso es, vale, eso es. O sea, eres tú el que elige el usar ese atributo o no. Ese atributo no es algo que coja el cookie de forma automática. O sea, tú sí que lo usas y si no, no. Y nosotros lo usaremos en un par de casos en concretos. Sí que en este caso coincide de que cuando instalas un paquete en Ubuntu, con el paquete Nginx en Ubuntu, lo mete en etc Nginx. Pero podríamos querer instalar en OPT y aquí pondríamos OPT y luego tenemos que hacer una serie de cambios en la receta para que fuera en donde queremos que vaya. De hecho, vamos a verlo aquí. Para poder un poco ver más tipo de recursos, pues lo que he hecho son dos recetas. Una, la de default, creo que era la de default, que es una instalación de binario, y la de compilación. Pues en el caso de que queramos compilar por la última versión de Nginx o lo que sea, pues podemos ver cómo hacerlo de las dos formas. Entonces, en este caso, pues la receta de compilación normalmente siempre es un poco más larga, pero bueno. Las dos primeras líneas son porque queremos tener esos dos paquetes instalados porque son necesarios para compilar. Y luego tenemos un recurso de Chef que se llama remote file, que lo que hace, le pasamos una URL y un destino en la máquina y él se lo baja. No tiene más historia. Y una serie de acciones que nos proporciona, que tiene el create y el create if missing, que la diferencia es que, bueno, es obvia la diferencia. Con el create siempre se lo baja y con el create missing se lo baja solo si no existe ya en la ruta que le pasamos. Entonces, por ejemplo, aquí estamos haciendo uso de, pues en este caso en concreto, en este recurso, en remote file, el nombre, digamos, del recurso sería la ruta en la que queremos copiar ese fichero que nos estamos bajando, y luego a través del atributo source le pasaríamos pues la URL HTTP. No sé si remote file soporta otros tipos de tipo FTP o algo así, pero bueno, en este caso es HTTP. Entonces le pasamos la ruta, que en este caso también la estamos cogiendo del fichero de atributos, ¿vale? Entonces, lo que os decía antes, si por ejemplo, qué sé yo, si no hubiésemos seteado el atributo node Nginx version en el attributes, esto no estaría armando algo tan gordo, pero no sería agradable, porque nos estaría bajando la URL. Bueno, en realidad no estaría ni siquiera funcionando, porque el atributo Nginx URL también depende en el fichero de atributos del Nginx version. Entonces, lo que nos estaría dando es un 404, básicamente, pero no funcionaría. ¿Qué ocurre? Que con esto así, con el Nginx version por defecto, pongamos el que pongamos, podemos llegar un día, crear una máquina, por ejemplo, de staging. Queremos una máquina de staging, queremos probar pues la última versión de Nginx. Pero queremos que todas nuestras máquinas, el resto de máquinas de producción, continúen funcionando con la versión de Nginx que hay por defecto en los atributos. Pues con esto cogeríamos y en el rol de esa máquina o en la propia máquina directamente le podríamos añadir un atributo que sería node Nginx version. ¿Vale? Y estaría funcionando, solo que cogería la nueva versión, se la bajaría la nueva versión y compilaría la nueva versión solo en esa máquina, en la máquina en la que le hayamos aplicado ese atributo. Luego veremos que los atributos hay un montón de niveles de sobreescritura. O sea, el que estamos utilizando en el fichero de atributos, el default, es el nivel más bajo. Y hay hasta 10 niveles de sobreescritura de atributos. Entonces, con que sepamos un poco desde dónde podemos sobreescribir y qué atributos podemos sobreescribir, tenemos ya medio trabajo hecho. Y más abajo utilizamos, por ejemplo, el recurso bash. Bueno, en concreto es un recurso que se llama script, que tiene varios proveedores. Como decía antes, hablaba antes de los proveedores de package. En este caso, el recurso script también tiene varios proveedores. Uno es bash, otro es, supongo que shell, no me conozco más, porque no usa. ¿Python también era uno? ¿Vale? Entonces tiene varios proveedores
el recurso lo tratamos en cualquier caso de la misma forma, tiene los mismos atributos, solo que luego el por debajo pues va a utilizar una cosa u otra, ¿vale? Eso es lo bueno de la versatilidad que nos da la parte de proveedores con recursos, que un recurso puede tener varios proveedores y nosotros un poco podemos olvidarnos de lo que hace por debajo, hasta cierto punto, insisto. Entonces, en este caso, lo que habríamos hecho, nos habríamos bajado las fuentes de Nginx y se metería en el recurso compile Nginx y lo que haría es ejecutar eso en bash, básicamente. Descomprimimos, compilamos, instalamos y vale. Y lo interesante viene aquí, en esta línea, el notif, que es otra facilidad que nos da Chef para que un recurso se ejecute bajo ciertas condiciones o no se ejecute bajo ciertas condiciones. Entonces, pondríamos notif y entre llaves pondríamos código Ruby. En este caso, pues el fireSys, una función de Ruby que nos dice si eso existe. Entonces, si ese binario existe, es porque el Nginx ya está compilado. Entonces, antes de ejecutar ese recurso, mirará si existe no lo ejecutará. ¿Vale? Por supuesto, esto puede ser todo lo profundo que queramos, porque, insisto, es código Ruby. Entonces, podríamos ir más allá y mirar la versión del binario que ya hay y en caso de que no concordase con la versión que le hemos dicho que se bajase, pues que lo volviese a compilar. Que eso sería lo suyo, pero bueno, hay que tener también un poco de cuidado. ¿Vale? Y en este caso, lo que preguntaba antes es lo del Nginx Directory. En este caso lo estamos utilizando, bueno, pues simplemente por darnos esa facilidad, pues en vez de tener todas las configuraciones y todos los datos de Nginx en user local Nginx conf, pues hacemos un link, que es otro recurso que nos proporciona Chef, hacemos un enlace simbólico y lo tenemos en etc Nginx, ¿vale? Y por supuesto esto es lo que tenéis que estar viendo por fuerza, la potencia de los atributos, que con un mismo código, con una misma receta, pues podemos, simplemente cambiando un atributo en un rol o algo así, podemos hacer cosas muy diferentes, ¿vale? Sin preocuparnos de que funcione o no, porque si lo hemos escrito bien, debería funcionar. Bueno, el directorio es otro recurso que lo único que hace es crear directorio o eliminarlo, porque se pueden pasar atributos de acciones, etcétera, etcétera, etcétera. Esto es más de lo mismo. ¿Vale? Y aquí está el template, por ejemplo, que hablábamos de él, que en realidad son todos muy parecidos. Le pasamos el nombre, la ruta donde queremos que se copie esa plantilla en la máquina, y luego en source, por ejemplo, le pasamos cómo se llama el archivo dentro del cookbook, ¿vale? Y bueno, seteamos propietario, grupo, modo, etcétera, etcétera. Y aquí le podríamos pasar, yo no lo he hecho, se me ha pasado, pero bueno, le podríamos pasar en el template variables. En el template hemos visto antes que nuestro template de Nginx.conf estaba utilizando un atributo que está definido en el cookbook, pero le podríamos pasar variables en el mismo template para hacerlas disponibles dentro del template, ¿vale? Pues si hacemos por ejemplo, procesamos la información que sea dentro de la receta y queremos pasársela a la plantilla, pues se la podemos pasar a través de, creo que es el atributo variables dentro del template. ¿Vale? Por ejemplo, un ejemplo de eso, yo lo tuve que hacer hace no mucho, pues para instalar un Postgres con todos los temas de memoria compartida, pues en la receta hacía una serie de cálculos en base a la memoria de la máquina y a otra serie de atributos, y con eso sacaba, digamos, el número de memoria compartida que tenía que estar en el shared buffers del Postgres. Entonces, como todas esas operaciones las realizaba en la receta, pues luego se las pasaba a través del recurso template con el atributo variable, se lo pasaba a la plantilla y lo hacía disponible. En realidad creo que es mentira, porque creo que todo lo hacía en la parte de atributos, en el fichero de atributos, pero se podría hacer en la parte de receta. ¿Vale? Y luego, pues una vez más, tenemos el servicio, solo que este es un poco diferente. Chef nos proporciona otra cosa que se llama subscribes. O sea, un servicio se puede suscribir a otros recursos y un recurso puede notificar un servicio.
Bueno, en realidad no son un servicio, sino otros recursos como ejecutar, script, etcétera. O sea, unos recursos se pueden suscribir a otros y pueden notificar a otros al mismo tiempo, ¿vale? En este caso lo que le estamos diciendo es que cada vez que vea que el recurso template etc engines.conf, que es el anterior, cada vez que ese recurso cambia, es decir, cada vez que se ejecuta ese bloque, que se reinicie el engines, ¿vale? Y cada vez que cambie también el etc init de engines, que ocurra lo mismo. Él está escuchando, digamos, a ver si esas plantillas cambian, y si eso ocurre, pues se reinicia, ¿vale? Sería lo que el cliente de Chef dice que ha ocurrido en la máquina. Es decir, cuando ha llegado a esta plantilla, la ha ido a copiar a la máquina, si ha visto que el contenido de la plantilla, una vez sustituida los atributos, las variables, es el mismo que hay en la máquina, no salta esto. O sea, es la comparación de lo que hay en la máquina con lo que te dice el recurso, digamos. O sea, solo cuando cambia es cuando saltaría esto. Y al revés lo podemos hacer, pues desde un template podríamos tener un notify, que es cuando cambie este template, pues notifica a tal servicio pues de que se reinicie o se recargue. Tenemos, digamos, las dos partes. Vale. Vamos a ver la presentación. Entonces, lo que hablábamos antes de los atributos, que es bastante importante. Tenemos 4 tipos de atributos. El default, el normal y el override. Y bueno, y el automatic. Los 3 primeros son atributos que ponemos nosotros. El cuarto es automático, ahora hablo de él. Entonces, por ejemplo, el default es el que estamos utilizando en el atributos de engines, ¿vale? Es el que tiene menor prioridad, digamos, luego veremos una lista. Luego el normal o set es otro tipo de atributos que son persistentes, y el override es lo mismo, solo que tiene, digamos, está por encima en la jerarquía, digamos, de sobreescritura, por decirlo de alguna forma. Todo lo que dice aquí, los tipos de default, override y automatic se resetean al comienzo de cada ejecución. Cada vez que chef client se ejecuta en la máquina, se resetean y se vuelven a cargar. En cambio, normal no, normal es persistente. A no ser que lleguemos un día y cambiemos el cookbook y le damos otro valor. Pero si no se le da otro valor, es persistente, ¿vale? Los atributos de los cookbooks se cargan en orden alfabético del cookbook. Es decir, si tenemos el cookbook, yo qué sé, iptables y el cookbook en Nginx, se va a cargar antes los atributos que haya en el cookbook iptables y después los que haya en el cookbook en Nginx. Pero se puede forzar el orden si metemos el método include attribute en un fichero de atributos, para que antes de ejecutar de cargar esos atributos, cargue los atributos de otro cookbook. Bueno, lo que decía, se pueden crear desde cookbooks, entornos, roles y nodos. Un atributo de nodo se puede cargar de esa forma. A través de Chef Client con el -j se puede pasar una serie de atributos en JSON, a través de la interfaz web o a través de Knife, ¿vale? Porque en realidad, como en nuestro repositorio no gestionamos máquinas, gestionamos, por ejemplo, roles a los que están asignados máquinas, o cookbooks que se ejecutan en máquinas, pero no gestionamos máquinas directamente. Entonces, a una máquina en concreto no le podemos dar a través de código, por decirlo de alguna forma, un atributo. Tendríamos que hacerlo de una de esas tres formas. Y bueno, y luego los atributos que se pasa por JSON a Chef Client se mergean con los atributos normal, ¿vale? Y este es el orden, ¿vale? Lo que decía antes, hay un montón de niveles, dependiendo de desde dónde lo cargamos y dependiendo del tipo de atributo que cargamos. Entonces, los que estamos utilizando antes, el default de engines y todo eso, es el primero, porque lo estamos cargando en un cookbook y es un modo default, ¿vale? Si ahora cogemos el engines, o sea, si ahora cogemos una máquina, le aplicamos el rol web server y ese rol carga la receta de engines, en ese rol le podemos poner otro atributo que sobreescribiría el primero, ¿vale? Porque sería el tercer nivel, ¿vale? Y luego ya hasta llegar al 10º nivel, que es un override dentro de una receta. .
Bueno, esto lo vemos luego. Y esto es importantísimo. Yo creo que si comprendes esto, o sea, sí, básicamente. O sea, yo al principio empecé a usar Chef y no conocía este esquema, y cuando lo conocí mi vida cambió totalmente. Entonces, sí. Básicamente ese es bueno, es un poco aprenderse en realidad. Pero bueno, ese es el esquema de cómo, de todo lo que ocurre cada vez que se ejecuta el cliente Chef. Pues al principio se registra el nodo en el caso de que no esté registrado, se autentica, se construye el nodo. Eso es algo que no he contado. Los atributos automáticos que decía antes se generan a través de un software que se llama Ojai, ¿vale? Que es un software que corre en el nodo y que lo que hace es pillar toda la información de la máquina, pues la memoria, las CPUs, los usuarios que hay en la máquina, o sea, lo pilla todo. Y eso se lo pasa al cliente de Chef para que lo cargue en el servidor. Entonces esos son ficheros automáticos, o sea, atributos automáticos que nosotros no tenemos por qué cambiar, porque son cosas de la máquina en sí. Entonces no tiene sentido cambiarlos. Los podríamos, no sé si se podrían cambiar, pero sería una estupidez. Entonces, bueno, no los cambiamos. Luego, en la segunda fase se sincronizan los cookbooks. Esto quiere decir que cuando se ejecuta el cliente de Chef en una máquina, él ya sabe a través de los roles de esa máquina o a través del run list o lo que sea, ya sabe qué cookbooks, qué recetas de qué cookbooks se van a ejecutar en esa máquina. Entonces él se va a sincronizar del servidor solo aquellos que necesitamos. Pues va a llegar un momento, en el momento en que estamos gestionando una plataforma muy grande, pues vamos a tener cientos de cookbooks posiblemente. No queremos que los 100 o los 200 o los 300 se descarguen cada vez en cada máquina o que se mantengan sincronizados en cada máquina. Solo nos sincronizamos los que realmente se ejecutan en esa máquina. Eso lo hace todo él solo. Luego se compila la colección de recursos, que básicamente carga librerías, que luego veremos un poco por encima lo que es, carga providers y recursos, que esto, bueno, no dará tiempo de verlo, carga los atributos, definiciones y recetas, ¿vale? Lo carga todo y esto es lo que os decía antes. Los recursos se ejecutan en un momento y el código Ruby que está fuera de recursos se ejecuta en otro. El código Ruby se ejecutaría en esta fase y los recursos se ejecutarían aquí. Es decir, si metemos cualquier tipo de código Ruby entre recurso y recurso en una receta, se va a ejecutar en esta fase. Pero los recursos no se van a ejecutar hasta esta. Aquí solo va a coger toda la información, va a cargar todos los recursos en una especie de lista y los va a ejecutar aquí, no aquí, ¿vale? Y bueno, ejecuta todos los recursos ya, que es un poco lo gordo. En este punto ya ha cargado todos los atributos, por lo tanto sabemos que toda la llamada de atributos que tenemos en nuestras recetas o en nuestras plantillas ya está cargada en ese nodo, ¿vale? Entonces acaba, guarda el nodo, en caso de que no funcione bien, no guarda el nodo en ese estado y ya lanza handlers que son, bueno, son una serie de eventos que podemos enganchar al proceso de Chef Client para que, por ejemplo, nos avise de si la ejecución ha fallado, bueno, que pueda hacer varias cosas al final de la ejecución de Chef Client. Puede ser recuperar información, logs, estadísticas, notificaciones, lo que sea, ¿vale? Y ya acaba, ¿vale? En realidad es muy sencillo, pero bueno, lo importante es saber dónde se cargan los atributos, dónde se ejecutan los recursos, dónde se ejecuta el código Ruby que no es recursos, etcétera, etcétera. Los atributos automáticos los podríamos definir como verdades de la máquina. Sí, sí. Vale. Entornos. Bueno, yo creo que vamos a seguir con la demo y ya vamos a meternos en harina. La interfaz es un poco fea. Bueno. Entonces, esto ya ni siquiera está así. Bueno.
Vale, vamos a crear una nueva organización. Bueno, yo estoy utilizando el servidor de Chef gratuito porque no vamos a cargar más de los nodos que sea. De hecho, en esta tenía unos nodos, los voy a eliminar por si luego me dice que me he pasado el límite. Vale. Entonces vamos a crear una organización vacía. Gratuita. Pues las organizaciones solo existen en el host de Chef, no es algo que exista o al menos hasta donde yo sé, no es algo que exista en la versión open source. Vale, ¿qué nos dice aquí? Nos dice que ya ha creado la organización y que nos ha generado el validation key. Es lo que os decía antes, que cuando creamos, en este caso la organización, o simplemente cuando instalamos el servidor de Chef, pues nos da este validation y no lo tenemos que perder porque es la única forma de crear nuevos clientes en la plataforma. Entonces, nos lo bajamos. ¿Vale? Para copiar. ¿Dónde lo habrá bajado? Y si no, no es... aquí no. Vale, ya lo voy a hacer. Creo que lo puedo hacer. Voy a utilizar una organización que tenía ya. Vale. Como posiblemente voy a tener problemas para enviarlo a mi máquina que está ahí, voy a utilizar una organización que ya tenía creada. ¿Vale? Se llama Lusico. Es un poco redundante, pero así no perdemos tiempo. Entonces, bueno, me cambio. Estoy ya en esta organización, de hecho. Ah, no. Vale, me cambio a la otra. Lusico. Vale. Clients. Delete. Delete. Vale, pues voy a utilizar esta organización y ya está. La he dejado limpia. He quitado todos los nodos que tenía. Los cookies todavía siguen ahí, pero bueno. Vale. En .chef, dentro del repositorio, no tenemos por qué tenerlo ahí, pero digamos que si no lo tenemos ahí, se sobreentiende. Vamos a utilizar Knife para gestionar la plataforma, ¿vale? Entonces Knife, por defecto, intenta buscar primero en el .chef de donde estamos ejecutando esto, o en el .chef de repositorio. Entonces aquí tenemos
bueno, está mi clave de Opscode, que es la luisico.pen, por eso que digo que es un poco redundante, pero bueno, esto es mi clave de Opscode, no tiene nada que ver con la organización, ¿vale? Si hubiésemos conseguido, o sea, si hubiésemos seguido con la organización Madrid DevOps, el validation pen sería madriddevos-validation.pen, ¿vale? Pero mi clave personal con la que yo gestiono la plataforma seguiría siendo esta. Solo para que no nos confundamos. Vale. Esto y esto lo podemos eliminar. Vale. Y tenemos el Knife RB. Básicamente. Ahí. El Knife RB lo necesitamos, si queremos gestionar la plataforma lo necesitamos. ¿Por qué? Porque tenemos el nombre de lo que sería el nodo, que en este caso no es un nodo sino un usuario, la clave que vamos a estar utilizando para comunicarnos con el servidor de Chef, el validador, ¿vale? Y su clave. Y luego, por supuesto, la URL del servidor de Chef, que en este caso es de Opscode, pero podría ser nuestro servidor de Chef instalado en nuestra plataforma, ¿vale? Y por otro lado, pues donde tenemos los cookbooks y los checksums de cada cookbook. Que bueno, esto no lo vamos a usar directamente, pero está bien tenerlo. Vale. Y luego, bueno, pues otros datos, que aquí podemos meter un montón de cosas, pero con eso ya nos basta para ir tirando. Entonces, lo que voy a hacer primero es joder. Sí, si no me... Vale, así mejor. Vale. Yo tengo escritos mis cookbooks, tengo escritos mis roles, no hemos visto roles, vamos a ver uno. Tenemos 3 roles básicamente. Tenemos el rol base, que es un rol que queremos que se aplique a todos los, en este caso que queremos, lo podemos llamar, lo llamo base porque lo he querido llamar así, pero los podemos llamar como queramos. Es un rol que vamos a utilizar para aplicarlo a todas las máquinas, independientemente de si es un tipo o si es otro. Y básicamente, ¿qué dice? El nombre, que es el nombre con el que va a estar registrado. En realidad el nombre que le demos al fichero es casi lo de menos. O sea, si por ejemplo sois de copiar y pegar roles y luego cambiarle el nombre del fichero, tened cuidado con esto porque el nombre que cuenta es el que hay dentro, lo digo porque me ha pasado. Y descripción y luego la lista de ejecución. Con esto le decimos que toda máquina que tenga este rol entre su run list, a su vez va a tener otro run list, que en este caso será la receta default del cookbook git y la receta node del cookbook moonin, ¿vale? Y aquí en el run list podemos meter tanto recetas como roles. O sea, podemos tener la dependencia de otros roles, ¿vale? Y también podríamos meter, que en este caso luego lo haremos, podríamos utilizar el método default attributes que utilizaríamos para sobreescribir atributos. Entonces, por ejemplo, podríamos hacer algo tal que así. Disculpad que voy un poco lento con este teclado. Podríamos hacer algo, por ejemplo, así. Y meter aquí pues una versión diferente, ¿vale? ¿Cuál es la diferencia? Cuando definimos un rol, por ejemplo, en el fichero de atributos de un cookbook, podemos escribirlo en código Ruby. Ahora bien, cuando definimos un atributo en un rol, por ejemplo, tenemos que definirlo en JSON, básicamente. Entonces, a este método solo acepta JSON, ¿vale? En realidad, en el servidor no se ejecuta Ruby. O sea, al servidor se mandan cosas en JSON. Los podemos estar procesando sin darnos cuenta con Chef Client o con Knife o con lo que sea en la máquina, pero vamos a acabar mandando JSON.
para atributos, o sea, para roles, environments y todo este tipo de cosas. Obviamente para recetas no. ¿Vale? Entonces, bueno, de momento lo vamos a borrar porque no lo vamos a usar. Y en este caso, pues tenemos también el role web server, que aquí ya sí que lo complicamos un poco más, que es otra cosa que quería comentar. Lo de los entornos que he dicho antes, los environments, podemos tener varios entornos en la plataforma. Entonces, hemos definido un entorno que luego os enseñará el fichero que nos lo he enseñado. Y o sea, los entornos nos proporcionan también una serie de métodos dentro de un rol. O sea, dentro de un rol podemos tener el run list normal, como hemos visto en el anterior rol, en el rol base, o podemos tener el env run list, que lo que vamos a es definir, vamos a decirle diferentes entornos o sea, diferentes listas de ejecución para diferentes entornos, ¿vale? Entonces, en este caso hemos definido primero dos listas, una para default run list y otra para staging, con sus propios run lists en el mismo formato que estaba en base, y luego a cada uno le hemos pasado pues su propia lista, ¿vale? Entonces, básicamente, una máquina que esté en este rol, lo que va a llegar, le vamos a estar pasando, pues una máquina que esté en el entorno default, ¿vale? Le vamos a estar pasando lo de arriba. ¿Qué va a coger? Va a coger primero el rol base, va a preguntar por el rol base, lo va a descomponer en su propio run list, que en este caso eran 2 recetas, y va a ejecutar esas 2 recetas primero. Y luego va a continuar con las siguientes que tenemos en el run list de este rol, ¿vale? Lo mismo con el de staging, solo que bueno, pues descomponiendo primero el rol base y luego siguiendo con las suyas, ¿vale? Entonces, vamos a ponernos manos a la obra. Yo tengo vale, tenemos aquí una máquina que está limpia, ¿vale? Entonces simplemente tiene instalado Ruby y la gema de Chef. Ah, vale, eso no lo he dicho antes. Para instalar Chef es simplemente una gema. Entonces gem install Chef y se acabó. No tiene más historia. Entonces tengo una carpeta de Chef que es aquí donde vamos a tener, esto en realidad lo podríamos cambiar, pero bueno, por defecto la configuración del cliente va en etc Chef. Entonces, necesitamos el cliente RB, que vamos a ver si lo podemos copiar. Dime. Hola, sí. ¿Cómo haces el bootstrapping? El bootstrapping, Máquina vacía. o sea, puedes hacer un bootstrapping con Knife. O sea, Knife tiene una historia que es el bootstrapping, pero que yo en este caso no lo estoy usando básicamente. ¿Cómo preparas tú normalmente un bootstrapping de una máquina vacía para que... Normalmente es un... Bienvenido vale. al mundo. Normalmente en el repositorio de Chef, también por convención más que por otra cosa, sueles poner una carpeta que se llama .bootstrap y lo que pones son scripts en Shell, básicamente. Scripts de Shell, ¿vale? Que en realidad son plantillas también porque puedes ponerle variables que le pasa el Bootstrap. ¿Vale? Puedes pasar variables con RB. Es que ahora no tengo ninguno, si no te lo enseñaría. O sea, es un fichero que va a ser un script de Shell. A la máquina se le va a enviar como script de Shell, básicamente, ¿vale? Pero ¿cómo le llega? Pero tengo una Por máquina SSH. vacía de Debian. Con Knife por SSH. Voy a perder tiempo porque tengo que escribir. Sí. Sigue. No, era Pero curiosidad. básicamente es eso, es un script de Shell. Knife por defecto para hacer los bootstraps se conecta por SSH. De hecho, no es que vea ejemplo, pero bueno, luego lo iba a comentar. Knife, por ejemplo, tiene unos plugins, por ejemplo, para EC2, Rackspace y todas estas cosas, que entonces lo del bootstrap lo tiene como ya por defecto. Entonces lo que coge es, si dices bootstrap de... Yo, por ejemplo, suelo utilizar un bootstrap
Pues dependiendo de las versiones de Ruby que tenga una máquina. Entonces tengo un script que se baja una versión de Ruby en concreto y lo que hace es cuando tú con el Knife has hecho el aprovisionamiento de la máquina, con el, por ejemplo, por el plugin de C2, cuando él sabe que está lista, se conecta por SSH con una clave pública y corre el script, básicamente. Vale. No te ha gustado mucho, ¿no? Vale. No es muy limpio, a mí tampoco me parece excesivamente limpio. Esto cómo se copiaba. Vale. Yo creo que si ahora voy aquí, a eso es. Vale. Vale, esto sería un fichero de configuración. Un fichero de configuración. Vale. Set. ¿Cómo era? Esto sería un fichero de configuración, o sea, con la suficiente configuración para arrancar un cliente de Chef, ¿vale? Tendríamos el server URL, donde se guardan los logs, incluso esto posiblemente sería opcional. Creo que por defecto lo escribiría, no lo escribiría. Y luego el validation client name, que es eso, el usuario que vamos a utilizar, o sea, el cliente que vamos a utilizar para hacer las validaciones, o sea, para la creación de nuevos usuarios. Entonces, por otro lado, necesitamos el validation PEM, como había dicho antes. Si lo aprendo a escribir mejor. Vale. Y a ver cómo lo copio yo esto. Copiar esto va a ser... Sí, me parece que esto me va a armar un pito este. Sí. Ah, ah. Bueno. Sí. No sé si quiero mirarlo. No, parece que no. Vale. Y luego un fichero JSON que vamos a utilizar para pasarle el rulings que queremos. Vamos a pillar también aquí. Ahí, ese mismo. Ese mismo porque no tengo otro. Pero bueno. Vale. Vale, pues esto es lo suficiente teóricamente para arrancar esta, o sea, registrar esta máquina en el servidor de Chef y para que concretamente en su primera ejecución se enganche al servidor, al rol base y ejecute sus recetas. Entonces, probablemente no va a funcionar. Básicamente sería así, con el "-j le pasamos el JSON que queremos. Si no se lo pasamos, no pasa nada. Es decir, se va a registrar. Lo que pasa es que la máquina va a estar vacía, no va a ejecutar ninguna receta. Podríamos añadirle a posteriori los roles, ya sea con Knife o desde la interfaz web. Vale, pero en este caso vamos a hacer así. Vale, ve que no tiene el client.pem, entonces se intenta registrar con el validation. Mira el rulings que le hemos pasado, en este caso es el rol base. Engancha, esta es la fase de sincronización de Cookbooks que decía antes.
él ya sabe a qué rol pertenece, todo el run list, o sea, en el run list que ha ido desplegando de ese rol, sabe qué cookbooks necesita ejecutar, entonces esos cookbooks en concreto se está copiando, que son el cookbook de Git y el cookbook de Moonin, ¿vale? Y ya ha empezado a pasar por todas las fases y ha empezado a ejecutar pues las primeras recetas, que en este caso es la receta de default de Git, concretamente el recurso package gitcore, que es, bueno, para instalar el paquete gitcore en la máquina, ¿vale? Entonces, posiblemente le va a costar un poquillo. Imagínate que solo quisiéramos el base para todo, que solo quisiéramos el base para todo, para nuestros servidores, y que, bueno, pues aparte de Moonin y otra cosa más que se hace, el JIT, creo, tuviéramos un tercero. Ese tercero es el que nos interesa que de verdad esté corriendo en la máquina. El resto se da por hecho de que están. Cada vez que se corre eso, que entiendo que se correrá en un cron, por ejemplo, se comprueba el Moonin y el JIT, que es algo que ya hemos hecho al principio. Sí, es decir, en cada ejecución él va a pasar por todas las recetas que hay en su runlist. O sea que va a pasar por ahí, pero claro, los recursos que hay dentro, en este caso el package o service o lo que sea, o ejecución, él los va a intentar ejecutar, pero solo si ve que debe ejecutarlos. Por ejemplo, si intenta instalar, si la siguiente vez que ejecutemos esto y llegue a package gitcore, va a pasar por ahí, pero antes de eso va a ver si el paquete gitcore existe en la máquina. Si no existe, no lo va a instalar. ¿Vale? No sé si es eso lo que preguntas. Sí. Vale. Sí, pero mi pregunta va más por si hay alguna manera de mantener niveles. O sea, de decir, mira, yo esto lo quiero solo en la primera instalación, en la primera pasada, y todo lo demás es lo que de verdad me importa, porque, o sea, igual tener 40 servicios y tener que repasar 40 servicios cada vez, porque a lo mejor este servicio solo requiere instalación, pero 20 también requieren saber si hay un template instalado, si tiene esto, bla, bla, bla. Si hay alguna manera de decirle, solo quiero esto para la primera instalación y todo lo demás es lo que quiero de verdad que esté funcionando. Hay formas, son un poco trampa. No es muy recomendable porque, claro, con esto, teóricamente, con este sistema se trata de tener una consistencia, de asegurarte que hay una consistencia. Pero bueno, entiendo lo que dices. Si te preocupa mucho, pues eso, o sea, si estás midiendo muy fino los tiempos, lo que podrías hacer, por ejemplo, es cuando se ejecutase, añadirle, o sea, un recurso, añadirle que cuando se haya ejecutado, que se te, por ejemplo, un atributo persistente en la máquina, con el set o con el normal. Entonces, lo que le podrías pasar es, al final del recurso, con un notif de esos, decirle, si este atributo está seteado o si tiene este valor, no te molestes en ejecutarlo. O sea, él antes va a mirar el notif o el if only, que son los dos que se pueden utilizar para esto, y en caso de que diga, vale, por aquí paso, ahí ya sí que se metería en lo de comprobar, por ejemplo, si ese paquete está instalado o no. Entonces, claro, cuesta mucho menos comprar un atributo que ya está en la máquina, o sea que no hace falta que se la pregunte al servidor, que comprobar si un paquete está instalado. Bueno, sí, teóricamente cuesta menos porque es dentro del mismo contexto de ejecución, entonces debería costar bastante menos. Se me ocurre que respecto a esto que dice de la consistencia, que efectivamente es para lo que sirve Chef, se puede hacer que un cron te mire las cosas importantes y otro una vez a la semana te mire las que menos te importan o cosas así, pero bueno, da igual. Y ejecutarlo en diferentes... Bueno, eso no sé si se podría diferenciar en ese aspecto. Pero bueno. Que yo sepa, mira con el Ojai, mira la lista de paquetes y ya comprueba directamente si está instalado o no. Entonces no hace una comprobación directamente cuando ejecuta el Chef Client y le pasa el conjunto de paquetes instalados, si está instalado, directamente no pasa. No hace una comprobación cada vez que ejecuta, sino miran en los atributos. Yo creo que sí que comprueba. Sí, porque o sea, yo creo que sí, porque me encontré con el problema hace no mucho con paquetes Debian que no, o sea, bueno, un bug, entre comillas. El provider de DPKG, del recurso package no contemplaba paquetes en cuyo nombre no hubiese un punto. Entonces estuve debugueando eso y yo creo que sí que en tiempo de ejecución del Chef Client hace la comprobación
del provider que sea en concreto. O sea, hace la comprobación, parsea el nombre del paquete con dpkg, no me acuerdo cuál es el comando, pero yo pienso que al menos para el recurso de package sí que hace la comprobación del paquete y no confía en Ojai. Creo, no te voy a decir 100%. Ah, no. Hola. Que casualmente esta semana estaban discutiendo en la lista de Chef sobre añadir esa funcionalidad, que no la tiene. O sea, me refiero que la de tener varios, un run list en la que alguno de los elementos del run list no se corra algunas veces o tenga una prioridad diferente. Entonces se estaba discutiendo sobre si era interesante, si no, había gente que decía que sí, que no, pero actualmente no se puede hacer. Y sobre lo de los recursos y eso, cada recurso es responsable de comprobar si necesita ejecutarse el provider o no. O sea, entonces sí que tú puedes mirar en Ojai a lo mejor el provider de paquetes. La manera más rápida a lo mejor es mirar en Ojai a ver si está instalado, aunque no puede no ser fiable, porque puede haber un intervalo de tiempo entre que se ejecuta Ojai y que se ejecute el cliente, que dé tiempo a que alguien instale o desinstale algo. Pero que normalmente cada recurso es responsable de asegurar la idempotencia, ¿no? En comprobar que no necesita ejecutarse o que sí. Entonces siempre se va a pasar. Hombre, sí es verdad que algunas veces el tema del tiempo puede ser interesante, pero también es interesante asegurarte de que, aunque se suponga que tenga que estar instalado, te asegures de que esté instalado. Vale, entonces, no sé. Sí, pues eso, que es el provider el que mira eso. Vale. No. Nada, igual. Que, ¿cómo manejaría el Chef desinstalaciones o actualizaciones de ciertas movidas? Si yo quito algo del run list, entiendo que no se ejecuta más, pero no significa que me lo vaya a desinstalar. ¿Tendría que crear otra receta que diga desinstalar esto o para instalar esto tenés que desinstalar la otra primero? Como... Sí. O crear crear no, en realidad modificar la que tuvieras con el paquete, con la instalación del paquete. O sea, tú al recurso package le puedes pasar diferentes acciones. Una de ellas es no sé si será delete, remove, uninstall, no sé exactamente cómo es. Pero tú le puedes pasar esa acción. Entonces, claro, tendrías que modificar la receta en la que habías hecho la instalación o comprobar eliminarla o hacer otra posterior. Pero sí, tendrías que hacerlo. Sí, que compruebe la versión, se fije si es la que quiero, desinstale si no. Y... Vale. Claro, eso hay que hacerlo de propósito. Vale. Bueno, no sé si os habéis fijado, pero sí, en la segunda ejecución, esto ha sido bastante más rápido. Bueno, bastante más rápido. No es que esto sea una flecha, pero bueno. El Git core ha pasado rápidamente. Ha comprobado si existía o no y ya está. Yo, por ejemplo, cuando me tuve que pegar precisamente con lo que le comentaba de que no contemplaba el provider de PKG, no contemplaba los puntos de los nombres, bueno, ya hasta que me di cuenta, me volví un poco más jareta. Entonces, por ejemplo, una buena forma, si tenéis alguna duda de si realmente está reinstalando el paquete cada vez, pues por ejemplo, en caso de Ubuntu Debian, podéis iros al dpkg. No, es que no me acuerdo el nombre. Hay un fichero de dpkg que guarda, es un log, a barlog dpkg no sé qué, que guarda pues eso, todo el log de cuando se instala un paquete, de cuando cambia, de cuando ocurre tal cosa. Entonces, es un recurso interesante si tienes algún tipo de duda. Pero bueno, Esta ejecución puede ser un poco más verbosa, ver qué es lo que está haciendo por debajo para ver lo del package que ejecuta, etcétera. Mira, esto viene bien, de hecho. Porque así vemos también lo de las cabeceras que decía antes, que firma y todo eso, pues aparecen por ahí por las tripas. Y el caso de
Caso del paquete de Git. ¿Dónde estás? Que no te veo. Tribes. Ujú. Sí. Vale. Bueno. Bueno, en este punto lo hemos subido al servidor. Ya podríamos usarlo. Y vamos a hacer lo mismo con un rol. Porque de poco sirve subir un cubebook si no... Así estaríamos subiendo un rol, ¿vale? Es bastante más rápido, obviamente. ¿Vale? Bueno, con Knife, yo esto no lo sé porque los uso, pero tenemos un montón de... Podemos hacer un montón de cosas, ¿vale? Pues toda gestión de cookbooks, gestión de database, gestión de entornos, etcétera. Vale. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a decirle a esta máquina que no queremos que se limite a ser o sea, que no se limite a rol base, sino que lo queremos que sea un servidor web. Entonces podríamos hacerlo a través de Knife. Pero bueno, ya que estamos aquí, lo vamos a hacer aquí. Venimos aquí y decimos que queremos que sea un servidor web. ¿Vale? Estos son los roles que tengo en la carpeta roles. Ay, que se me ha ido. Ya está. Guardamos. Y en el momento de guardarlo, en la siguiente ejecución, no hace falta que le pasemos el first boot porque, como su nombre indica, lo hemos utilizado por la primera vez. Pero ahora él ya sabe, cuando se conecta al servidor de Chef, le pregunta, oye, ¿que de qué rol soy yo? Y el servidor de Chef se lo dice. Dice, oye, eres de servidor web. Entonces, desplígate todas estas recetas. Se está bajando más cookbooks porque en el rol de web server está utilizando cookbooks que no está utilizando en el rol base. ¿Vale? Y en este caso, pues es, por ejemplo, el paquete Nginx y se está clonando otro repositorio que no va a funcionar. No va a funcionar por el formato de la URL de GitHub. Vale, ahí está. Bueno, ha cascado. No sé si será un timeout o... Bueno, cuando casca esto, nos deja información, nos suele decir más o menos la salida de error. En este caso, pues sí, ha sido un timeout. Y nos suele dar más información por si la queremos en bar chef caché chef stack 3. ¿Vale? Nos saca la traza de Ruby, básicamente. Con eso, si no tenemos muy claro, según la salida de error, qué es lo que ha pasado, pues podemos ver exactamente en qué cookbook y en qué receta ha fallado esto. ¿Vale? Entonces voy a cambiar la... Ah, que me lo abren. Ah, estupendo. Que si no lo cambio, que si es mucha historia. Es una putada. Por defecto no. Puedes... Yo no lo he hecho nunca. Pero tienes los eventos con los handlers, que yo entiendo que con eso podrías hacer alguna especie de rollback. Pero tienes que hacerlo tú. Ahí está. ¿Sí? Bueno, ya no me queda mucho, ¿eh? Ya lo siento que me alargo un poco. Decir montaditos cierra. Mira, ahora... ¡Ah! Ahora sí. ¿Vale? Ahora sí que se ha bajado. Y teóricamente...
A ver, porque no me acuerdo qué nombre. ¿Cómo se ponía aquí en el post? Ah, bueno, espérate. No hace falta eso. Vale, se lo escondo que no hace falta ver. Vale, teóricamente ahí tenemos que, bueno, la máquina teóricamente pues se ha levantado y ha instalado el Nginx, se ha bajado esto que no hemos visto. Vale. Esta es la receta de web app que he creado, que básicamente crea una carpeta, que es donde vamos a poner la aplicación web, se baja de otro repositorio del código, que es un index.html, concretamente la acción exportar, que bueno, pues lo exporta, es decir, eliminar los .git y todo eso, y esto nos lo proporciona un definition, que bueno, lo voy a enseñar muy rápidamente, para que no me tiréis piedras. Entonces, básicamente con esto es un definition, es digamos una especie, un pseudo recurso que nosotros hemos creado dentro del cookbook en Nginx y que está disponible para todos los demás cookbooks. De forma que podríamos hacer, al igual que estamos haciendo llamadas a bloques, por ejemplo, Git, Directory, etcétera, que son recursos que nos proporciona Opscode, nos proporciona Chef, nosotros podemos crear nuestros pseudo recursos, en este caso en Nginx, que por debajo hace una serie de cosas. ¿Vale? En este caso le estamos diciendo que queremos que cree en una configuración de un virtual host de Nginx y que la active, que la ponga en Sites Enable, ¿vale? Y eso es lo que ha hecho porque ha funcionado, básicamente. Entonces, enseño rápidamente el definition. Este es el definition, ¿vale? El definition es eso, es un pseudo recurso, lo hemos llamado Nginx Site, que lo que hace realmente es ejecutar otra serie de cursos. O sea, es como una plantilla de recursos, digamos. En realidad esto se va a ejecutar en el entorno del cookbook que lo ha llamado, ¿vale? Entonces va a ser lo mismo que si hubiésemos cogido y ejecutado el template, o sea, el template por separado, los ifs por separado, o sea, todo por separado directamente en la receta de web app. So que claro, activar, por ejemplo, un virtual host de Nginx es algo que normalmente sería algo que repetiríamos bastantes veces. Entonces no tiene mucho sentido repetirlo varias veces. Lo que hacemos es un definition que aglutina todo. Nosotros le pasamos una serie de atributos. En este caso sería el parents application root y vale, y coge el name, que es lo que se le pone en el bloque, el nombre del bloque, y él hace lo que tiene que hacer por debajo, ¿vale? Pero esto es código que podríamos ejecutar directamente en nuestra receta web app, ¿vale? Es exactamente lo mismo. Solo que, bueno, pues para mantener un poco más simplificado. Y... Bueno, y voy a contar muy por encima la receta que tenía montada, o sea, preparada para Mooning, para una tercera máquina, porque si me pongo a ejecutarla y todo eso, pues sí, me vais a echar. Básicamente tenía preparadas dos recetas, una para los nodos. Para los que conozcáis Mooning, funciona, bueno, pues cada nodo, o sea, cada servidor tiene un Mooning node que escucha en un puerto y que es el que le pasa información al central. Entonces hay un central que tiene el cron una serie de tareas que se ejecutan a todos los nodos y les pregunta información de métricas sobre el servidor. Entonces, para hacer esto, utilizamos la función search que nos proporciona Opscode para hacer las búsquedas. Esta es una de las funciones que no podríamos utilizar si estuviéramos utilizando Chef solo, ¿vale?
Porque las búsquedas se hacen sobre el Solr, que está en el servidor que mantiene todos los índices de toda la información que hay en el servidor. Entonces, básicamente, lo que le estaríamos pasando a través de la función variables a la plantilla que tenemos de configuración de Moonin, le estaríamos pasando una búsqueda de todos los nodos que tenemos que tenemos en nuestra plataforma que tengan el rol esto es otro atributo que tenemos definido, que es el rol monitoring, ¿vale? Tenemos un rol que se llama monitoring, cuyo nombre está en este atributo, ¿vale? Y hacemos la búsqueda de todas las máquinas que tengan ese rol. ¿Por qué? Porque la configuración del nodo de Moonin pues tiene una parte en la que decimos a qué IPs le permitimos que nos pregunte información, ¿vale? Entonces hacemos la búsqueda de todos esos nodos, nos lo devuelven un array y se lo pasamos a la configuración. Y ya en la configuración pues hacemos la iteración de todos esos nodos y los configuramos, ¿vale? Más o menos lo mismo o parecido para el servidor. Esto lo cargamos en el servidor. Esto sería, esta receta estaría en el run list del rol monitoring, ¿vale? Que sería el rol que le pondríamos al servidor Moonin, que era la tercera máquina que tenía preparada, pero bueno. Lo mismo, instala Moonin en la máquina, configura las historias y al fichero de configuración, al mooninconf, le pasamos todos los nodos que hay en la plataforma. O sea, hacemos una búsqueda, todos los nodos que tienen la receta Moonin, ¿vale? Bueno, el formato de las búsquedas no me lo sé todo de memoria, pero bueno, se puede mirar en el wiki, ¿vale? Entonces, concretamente eso, nos devolvería todos los nodos completos, o sea, con eso nos devolvería los nodos completos con todos sus atributos. Por lo tanto, se lo podemos pasar al template y dentro del template, pues recuperar el atributo que queramos. Concretamente nos interesaría simplemente el hostname o el FQDN y la IP, ¿vale? Y ya con eso sustituiría todos los nodos en la plantilla. Vamos a ver la plantilla rápidamente. Vale. Básicamente esa es la plantilla de configuración de Moonin. Estaríamos cogiendo los Moonin nodes que nos lo ha pasado la plantilla, el recurso template a través del search, lo iteramos y para cada uno de ellos pues generamos la configuración de ese nodo, ¿vale? Y con esto debería haber levantado un Moonin con todas las máquinas que estuviesen registrados en nuestro servidor. Pero bueno, como estamos pillados de tiempo. Acabo con la parte de presentación y ya nos vamos. Vale, los entornos no me ha dado mucho tiempo de hablar de ellos, pero bueno. Básicamente tenemos en la carpeta environments, en el repositorio, tenemos unos ficheros, un fichero por cada entorno que queramos, excepto el default. El default ya viene por defecto, que simplemente tiene el nombre y la descripción del environment. Pero podemos utilizar otros métodos como cookbook versions. En un entorno le podemos decir que todos los cookbooks que se ejecuten dentro de ese entorno tengan una versión en concreta, ¿vale? Algo de lo que no podríamos hacer uso en Chef solo, también porque no se guardan las versiones y porque los entornos además tampoco están soportados. Podríamos crear atributos de environment y tendríamos que fijarnos en la cadena en la jerarquía. ¿Qué más? Para establecer el environment en un nodo, pues otra vez lo mismo. O en el cliente RB, o con Knife, o con el interfaz de usuario web. Y dentro de una receta podemos recuperar, dentro de una receta o un atributo, podemos ver el environment en el que está ese nodo con node.chefenvironment, ¿vale? Vale, algunas opciones básicas, o sea, algunos comandos útiles y básicos de Knife, pues hemos visto algunos como el de cookbook upload para subir el cookbook, para crear una plantilla de cookbook en la máquina, subir roles, ver clientes, o sea, ver todos los nodos de Chef, etcétera, etcétera. Lo de la persistencia. Esto es porque hay algunos comandos, por ejemplo, Knife cookbook create nos crea la plantilla de cookbook en nuestra máquina, pero no la sube. Entonces hay que saber diferenciar qué comandos de Knife sirven para comunicarse con el servidor y qué comandos de Knife sirven para hacer algo en nuestra copia local. Y cuáles de ellos hacen las dos cosas. Si hacemos un Knife role create, lo que va a hacer es crear un rol
directamente en el servidor. De hecho, nos va a abrir un editor, el que tengamos por defecto en el sistema, nos va a dejar editar el JSON de ese rol y al guardar lo va a subir, pero no lo va a guardar en el repositorio. Entonces hay que tener cuidado con qué comandos hace unas cosas y qué comandos hacen otras. Y por último de Knife, lo que le comentaba antes aquí al colega, que tenemos plugins de Knife, podemos hacer plugins de Knife. Y concretamente, pues para hacer despliegues, pues tenemos los de C2, Rackspace, etcétera, etcétera. Son unos plugins que nos proporcionan una serie de comandos con los que podemos hacer el despliegue completo de la máquina. Entonces, podemos hacer un despliegue, tendremos que tener, por ejemplo, las credenciales de Amazon guardadas en el Knife RB, pero podríamos hacer un despliegue, hacer una petición, lo que haría sería una petición al proveedor que fuera para que levantase la máquina y el Knife estaría alerta para ver cuándo la máquina está ya disponible. Cuando estuviese disponible se conectaría por el SSH a través de una clave pública privada de SSH que le habríamos indicado previamente y correría el bootstrap, que es un script de Shell, básicamente, no tiene mucha más historia, y una vez corrido el bootstrap ya lanzaría el cliente de Chef con el rol que le hayamos indicado. ¿Vale? Bueno, las librerías. Una librería básicamente es como hacernos una función que vamos a poder utilizar después en los cookbooks. En este caso, por ejemplo, si tenemos una serie de atributos definidos, people, y dentro de people tenemos varias personas con subatributos para cada persona, podríamos crear una librería, por ejemplo, fuera el método person, que le pasásemos un nombre y buscase en los atributos de que tuviese definidos en nodo, que buscase, que nos devolviese, perdón, ese subatributo, que por ejemplo en este caso pues sería Bob. O sea, podríamos coger directory y pasarle este método aquí con el nombre que quisiéramos y el subatributo webdir que estaría definido en los atributos. Entonces esto nos devolvería esto de aquí, ¿vale? Es un ejemplo un poco tonto, pero es una forma de que queda un poco clara de una librería es básicamente un método que interactúa pues con los atributos o con lo que sea o con cualquier cosa. Podemos escribir código Ruby ahí, ¿vale? Bueno, esto la verdad es que si no me ha dado tiempo de presentar lo otro, esto casi menos. El VRP son Lightweight Resources and Providers, creo que es básicamente para hacer nuestros propios recursos con sus propios providers. Igual que tenemos los recursos de Opscode, pues el package con sus providers de apt, yum, lo que sea, podemos crear nuestros propios recursos con providers. Esto es súper potente, aunque es un poco, al principio es un poco complejo, un poco lioso, ¿vale? Pero nos puede dar muchísima potencia para según qué tareas. Y bueno, información útil. Yo voy a subir la charla ahí a ese repositorio, bueno, ahí el código, la charla supongo que la subiré también ahí. Y bueno, el wiki de Opscode es el que tiene toda la información, es un poco caótico, no es, bueno, como suelen ser los wikis, pero tiene toda la información que necesitéis. El canal de IRC, las listas y los cookbooks. Hay muchísimos cookbooks que están ya creados que os los podéis bajar. Ahora, tened mucho cuidado cuando vayáis a bajar algunos cookbooks porque algunos son extremadamente genéricos y te pueden arrastrar una serie de, o sea, una cantidad ingente de dependencias y que al final os salga mejor hacer vuestro cookbook con 4 cosillas simples y no tener todo ese monstruo de... Que no digo que no sea útil, porque hay veces que es útil, pero bueno, no siempre. Bueno, referencias fuentes, una vez más, el wiki de Opscode. Y eso es todo. ¿Preguntas? Bueno, dos cosas, chicos. La primera, darle las gracias aquí a Álvaro por toda la ayuda que nos ha proporcionado con las máquinas virtuales y todo. Y bueno, segundo, que el mes que viene seguramente queremos dar una de Puppet, ¿vale? Y yo me quiero apuntar, yo quiero estar dentro. Lo que pasa es que me gustaría que alguien me ayudase, así que si hay algún voluntario como tú, pues contar conmigo y a ver cómo lo movemos. ¿Vale? Yo creo que igual, Juanje, igual nos lo cuentas abajo con cervezas mejor, o lo ves tú también bien así o... Sí.